Estando en quinto de primaria, tuve un profesor de español que nos leía poemas. Esa vez fue, yo tendría que 10 años, algo así. Recuerdo que nos leía a Pombo, nos leía a Ricardo Nieto. Y para mí eso fue una maravilla, ver que la palabra se podía utilizar de esa manera, como que la palabra fuera también música. La poesía, decía Machado, es emoción. La poesía no es ni discurso, ni rima, ni metro, es sobre todo emoción. Yo creo que hay un cierto erotismo que permea todas las cosas de uno. Ahora, la relación con la muerte, pues son como las dos caras de la moneda. El amor es la negación de la muerte, y la muerte es lo contrario de la vida, que es fundamentalmente impulso amoroso. Las montañas han estado siempre ahí. Son como el paisaje en el que uno nació, se ha criado. Es una relación muy ambigua la que uno tiene con Medellín, como de mucho amor, pero a la vez como tratando de huir de ella. Que como escribo, leyendo, y lo que leo, imitando, y lo que imito, escribiendo, y lo que escribo, borrando, y lo que borro, yo no sé qué. La poesía de José Manuel Arango es una compañía permanente para mí. Ha sido muy importante en mi relación en general con la poesía, porque es una poesía siempre reveladora y que nos ha enseñado algo a lo que no estaba hecha la poesía colombiana. Pienso que siempre las grandes voces inmediatamente producen una cantidad de epígonos y de gente que a la larga tiene como una especie de uniformidad que impiden que se destaque, pero que no logran opacar a la gran figura. Y yo pienso que eso un poco está pasando. Muchos imitadores de la obra de José Manuel, como ha habido grandes imitadores también de otros poetas. Es una poesía muy esencial, muy poderosa, y logra todo ese poder y logra toda esa intensidad sin recurrir a efectos y a estridencias. Yo creo que eso ha sido muy ejemplar para la poesía de los jóvenes colombianos. Sé que muchos jóvenes están bebiendo de esa poesía y aprendiendo de ella el arte de permitir que las palabras, articulándose, expresen cosas sin tener que recurrir a ninguna forma, digámoslo así, de violencia, a ningún énfasis, a ninguna presión exterior a su ritmo mismo y a su dinámica. Yo creo que José Manuel sigue dando una lección que ya habían dado otros contra la retórica, la grandilocuencia. Pienso que hay, digamos, una gran honestidad poética, lo cual no tiene nada que ver con una confesión de índole personal. Me parece que hay mesura y contención y que no hay, sobre todo, explosión del sentimiento. Yo creo que eso es una cosa que apreciamos mucho los poetas contemporáneos y los lectores. José Manuel Arango, poeta, traductor y profesor de filosofía, nació en 1937 en Carmen de Viboral, un pueblo del oriente antioqueño habitado por agricultores, minifundistas y artesanos de la loza. Su abuelo materno era agricultor y el abuelo paterno se desempeñaba como maestro, al igual que sus tíos.
y fue en la biblioteca particular de uno de ellos y durante unas vacaciones cuando José Manuel leyó por primera vez el Quijote. Regreso. Con una fina máscara de polvo, regreso de los caminos blancos. Del Carmen, que es el pueblo donde yo nací y pasé los primeros años de la vida, toda la infancia hasta los 11 años. Yo recuerdo que era como una especie de aldea en la que había fábricas de loza. Las calles destapadas, las 2 o 3 calles que hacían el pueblo, y la loza quebrada la molían y la echaban como si fuera cascajo en las calles. Esa loza ya triturada se vuelve polvo. Entonces uno veía bajar a los obreros de las fábricas que quedaban en Campo Alegre, se llama la vereda, donde están todas las fábricas. Y los obreros, algunos a pie, otros en bicicleta, bajaban con la cara blanca de tanto manejar el barro blanco, las pestañas blancas, y el polvo mismo de las calles era blanco, porque era loza molida. Esa es una imagen que a mí me queda, como que un poco fantasmal, como una aldea un poco fantasmal. Mi abuelo era agricultor. Incluso pasaba la semana en el campo y venía. La familia ya vivía en el pueblo, pero él se pasaba la semana en el campo y venía descalzo el sábado, y en una especie de jofaina, en una ponchera, le lavaban los pies y se calzaba para el domingo. Pero al mismo tiempo tenía un vestido, sombrero de coco, y un vestido muy elegante para ir a cargar el palio, por ejemplo, el Jueves Santo. Y todo el proceso del maíz, la troje, el aporrear el maíz. A veces yo acompañaba a mi abuelo estando muy pequeño, yo tenía 7 años cuando él murió, pero me llevaba a la finca y me ponía a espantar a piedra los querqueses, que cuando el maíz está en chocolo vienen los loritos, que en el Carmen llaman querqueses, a comerse el maíz. Es decir, me ponía de espantapájaros. Blancura deslumbrante de los muros en la iniciación de la tarde. Un brote de hierba tierna renueva las ruinas. En el corazón dura el canto de los querqueses. Esta ciudad donde no hemos vivido nuestra infancia. La ceja de árboles negros sobre el recodo cuando brilla el ojo súbito de la serpiente. Mi abuelo materno era agricultor, el paterno era maestro, y toda la familia, los tíos, mi papá no, pero los tíos eran maestros. Y uno de ellos, que nunca se casó ni tuvo hijos, perdón, que nunca tuvo hijos, era casado pero no tenía hijos, tenía una biblioteca en una aldea como era el Carmen en aquella época. Era algo excepcional. Allí en esa biblioteca empecé yo a leer. En algunas vacaciones, me acuerdo, mi tío me prestó el Quijote, me leí el Quijote en unas vacaciones. Y él era en cierta manera como el intelectual del pueblo. Él era maestro, tenía su biblioteca, y allí llegaban los muchachos del colegio y él los recibía y
y les ayudaba a hacer las tareas o les prestaba los libros para que hicieran las tareas o para que leyeran. También escribía en los periódicos del pueblo. He encontrado, en números viejos, he encontrado artículos de él. De modo que por ese lado viene como una cierta mezcla entre intelectual y campesino, que a lo mejor tiene uno. Estando en quinto de primaria, tuve un profesor de español que nos leía poemas. Esa vez yo tendría que 10 años, algo así. Recuerdo que nos leía a Pombo, nos leía a Ricardo Nieto. Y para mí eso fue una maravilla, ver que la palabra se podía utilizar de esa manera, como que la palabra fuera también música. Sí, allí fue donde yo descubrí la poesía. Afortunadamente no me tocó lo que parece que está pasando ahora, y es que empiezan a enseñarles teorías literarias. No, él simplemente nos leía poemas. Guayacán. El Guayacán de copa ahusada, vencido de racimos de flores amarillas, que llamará. Mi papá no tenía una ocupación fija. Andaba de aquí para allá, hacía lo que hubiera que hacer, lo que le resultara. Durante una época, por ejemplo, fue sacristán, un tiempo no muy largo. Un tiempo más largo fue correo. Mi papá viajaba de Medellín a Puerto Berrío en el tren. Tenía un vagoncito pequeño que era completamente para él, o para el correo mejor. Y iba repartiendo el correo por todas las estaciones de la línea férrea. Dormía en Puerto Berrío y al otro día regresaba, nuevamente recogiendo y entregando el correo. Yo recuerdo mucho eso, porque una vez, tendría yo 7 u 8 años, me llevó a pasar un 31 de enero a Puerto Berrío. Berrío era el puerto, así lo llamaban incluso, el puerto. Hablar del padre o de la madre es un poco difícil. Hacer un poema al padre, o sobre todo a la madre, es bastante difícil, pero la imagen de mi padre siempre, por otra parte, era una persona muy, muy religiosa y digamos, muy chapada a la antigua, de ideas muy rígidas y de una disciplina muy rígida. Todo eso lo marca a uno, y tal vez como una especie de reacción. Eso hace que yo en varios poemas he tocado el tema del padre. Espero que con la suficiente discreción para no estar hablando mucho de la vida de uno, que la vida realmente para uno son los libros que he leído, los poetas que he encontrado, las experiencias que ha tenido en ese campo.
A veces veo en mis manos las manos de mi padre y mi voz es la suya. Un oscuro terror me toca. Quizá en la noche sueño sus sueños y la fría furia y el recuerdo de lugares no vistos son él repitiéndose, soy él que vuelve. Cara detenida de mi padre bajo la piel sobre los huesos de mi cara. Sé que es inevitable que la obra de José Manuel Arango ejerza una influencia poderosa sobre las nuevas generaciones y aún sobre las viejas generaciones. No hay que pensar siempre que los poetas influyen solo sobre los escritores más jóvenes. Lo importante es que esa experiencia, esa obra, esa sensibilidad que José Manuel incorpora a nuestra lengua, a nuestra tradición, va a ser recibida por muchos escritores y por muchos lectores y necesariamente se va a incorporar a su propia sensibilidad y podrán salir de ella muchas obras que no se le parezcan. Bueno, la poesía se parece siempre a la persona que la produce, no en el aspecto moral, pero sí en el tono, y yo creo que en el tono de la poesía de José Manuel adivinamos una serenidad y una manera de contemplar la vida que de alguna manera es parecida como a la de Borges, a la de esos maestros que no tienen como digamos grandes pasiones perturbadoras. Yo creo que en eso consiste la bondad de José Manuel, como en saber mirar y comprender. En 1948, José Manuel Arango terminó su educación primaria y viajó fuera del pueblo para continuar sus estudios en el Seminario de Medellín. Allí permaneció hasta el año de 1953, cuando se trasladó a Bogotá y consiguió una beca para estudiar filosofía en la Universidad Pedagógica de Tunja. Tunja significa mucho, muchísimo. Boyacá, en general, es una tierra que yo quiero mucho. Yo me fui a estudiar filosofía a Tunja y después de salir de Tunja, volví a enseñar filosofía en la universidad de allá. Allá me casé. Allá nacieron mis 2 hijos mayores. Es una época que recuerdo con mucho cariño. No solo por esto, porque mi mujer sea de Tunja y mis hijos mayores de allá. Uno entiende entonces esa como esa cosa de los chipchas, de la adoración al agua, las lagunas, el papel que juegan en esa mitología, y los trigales de Boyacá, cuando los trigales están maduros, venía uno de Bogotá para Tunja, esos trigales amarillos, como un cuadro de Van Gogh. Mientras bajo la tierra crecen las raíces del pino y los muertos tranquilos pastorean los astros, mientras un hombre canta para espantar su miedo por un camino solitario y sobre alguna ciudad desconocida cae la lluvia, tú y yo nos amamos. Conocí a José cuando yo trabajaba en la Universidad Pedagógica.
en el departamento jurídico. Y no, José llegó allá de profesor de filosofía. Entonces, no, ya me propuse como conocerlo porque era paisa y no, luego hubo como una fiesta en el comando de la policía donde trabajaba mi hermana. Entonces mi hermana me había dicho que si yo quería ir a esa fiesta tenía que llevar pareja, ¿cierto? Entonces, pero ¿quién, por Dios? Cuando me dijeron del paisa. Entonces subí a la cafetería de los profesores, que él llegaba ya a tomar tinto. Y a la vez siguiente ya fui a la cafetería y lo esperé. Entonces le dije, ay, profesor, vea, yo soy Clara, soy secretaria de este departamento. Tengo una fiesta el sábado y no tengo con quién ir, usted no me acompaña. Entonces, José Manuel me dijo, ay, pues vea, señorita, a mí no me gusta bailar, pero no me gusta, pero sí, yo sí la acompaño. Ambigua entre la presencia y la memoria, retrocediendo a una infancia de niebla y frutas doradas, sonríes ajena, perdida en las visiones llameantes que emergen cuando miras absorta la tersa piel del agua. Contra tu rostro, entonces, como una mariposa cogida con los dientes, la alegría aletea, mensajera venida de un país de lagos, que traes una caracola colgada entre los pechos. Yo creo que el amor es algo que hace parte, pues, de la vida, una experiencia entre muchas otras experiencias que uno tiene. Yo creo que hay un cierto erotismo que permea todas las cosas de uno. No solo las relaciones de uno con una mujer, sino las relaciones con los hijos, con los nietos, con la naturaleza, con todo. Ahora, la relación con la muerte, pues, son como las dos caras de la moneda. El amor es la negación de la muerte, y la muerte es lo contrario de la vida, que es fundamentalmente impulso amoroso. ¿Qué poder ciego empuja los puños y enfurece los dientes en esta guerra dulce que hacemos en la oscuridad más vieja? ¿Qué mano de raíces tiende tu cuerpo, curvado en el amor como un arco? En el año de 1961 y en la Universidad Pedagógica de Tunja, José Manuel Arango se graduó en Educación y Filosofía. Al año siguiente entró a trabajar como profesor en esta misma institución, donde conoció a Clara Leguizamón, con quien se casó y tuvo 3 hijos. En 1967 murió su padre. Regresó a Medellín y empezó a trabajar como profesor de filosofía en la Universidad de Antioquia. 2 años más tarde, viajó a los Estados Unidos a la Universidad de Virginia para hacer un posgrado en literatura y filosofía. Allí conoció la poesía norteamericana en 2 de sus momentos más significativos, los beatniks y los imaginistas. Sería esta última poesía a la que José Manuel Arango le puso atención. Yo llegué a Medellín muy tarde, a los 30 años.
Había pasado mi infancia en el Carmen, o después estudiando fuera de Medellín y trabajando incluso, de modo que tenía 30 años cuando llegué a Medellín. Medellín es una ciudad que lo marca ya de niño. Medellín era como el ideal. Yo creo que en todos los pueblos de Antioquia, al menos en el Carmen era así, todos querían irse a Medellín. Y Medellín se fue llenando. Medellín es como una ciudad de colonias, incluso hay barrios que son de tal pueblo, otro barrio es de tal pueblo. Los hombres se echan a las calles para celebrar la llegada de la noche. Un son de flauta entra delgado en el oído y otra vez son las plazas lugares de fiesta, donde las niñas que cruzan con la espalda desnuda las miradas de los cajeros adolescentes repiten los movimientos de un antiguo baile sagrado, y en la algarabía de los vendedores de fruta, olvidados dioses hablan. Cuando llegué aquí a trabajar en la Universidad de Antioquia, entonces ya Medellín desde la infancia había venido trabajando. Y llega uno en el momento, en los 60s, cuando había todo ese movimiento, la nueva universidad, la nueva ciudad universitaria, el nadaísmo que acababa de pasar, y todo ese movimiento de los 60s. Por otro lado, la violencia. Medellín es una ciudad de una personalidad muy fuerte, muy marcada, y lo marca aún. Sin embargo, yo siempre me he sentido un poquito extranjero aquí. Yo lo noto, por ejemplo, en que yo no sé muy bien las direcciones, los nombres de las calles, ¿verdad? Es decir, llegar uno a los 30 años, a pesar de que he vivido otros 30 y pico aquí, siempre la siento como extranjera y hostil. Es una relación muy ambigua la que uno tiene con Medellín, como de mucho amor, pero a la vez como tratando de huir de ella. Yo dicté filosofía del lenguaje en la universidad. ¿Qué palabra es esa? Dictar. Pero bueno, iba con los estudiantes a la escuela de ciegos y sordomudos. No tanto por los ciegos, sino por los sordos. Porque es que el proceso, es decir, viendo uno a los sordos se da cuenta de lo que es el lenguaje para el hombre. Los sordos son como animalitos salvajes porque no tienen el lenguaje. Son, digamos, el niño salvaje de Truffaut o el Gaspar Hauser de Herzog. Esos son los sordos, como los salvajitos. Y hay cosas muy lindas. En primer lugar, el lenguaje que hablan. De todos modos, ellos no son sin lenguaje. De todos modos, no son tampoco animalitos, ¿no? Ellos tienen un lenguaje muy bello, que es el lenguaje de señas, que se parece más al chino o a los jeroglíficos egipcios que a un lenguaje hablado como a una lengua hablada como el español. Y la lucha de esos muchachitos por la palabra. Aprender uno a hablar sin oír. Tratar de crear el sonido, la palabra, desde el silencio. Eso es una cosa tremenda. Eso es una cosa casi imposible. Sentados en círculo, el rostro cerrado por enigmática sonrisa, los sordos hacen signos extraños con los dedos. Y cuando la oscuridad es silencio,
oyen con la sien en el puño sus pensamientos. Ardua vigilia de los sordos, en sus cráneos los silenciosos hundimientos de los valles del mar, los ojos dolorosamente abiertos. Yo me fui a Estados Unidos a hacer un posgrado en el 69. Cuando llegué allá, era una universidad provinciana, digamos, muy parecida a uno en ese aspecto. Una pequeña universidad, si una universidad de 20 o 30 mil estudiantes es pequeña, para el modelo norteamericano de universidad es pequeña, para nosotros no sería tan pequeña. Bueno, pero era la época de la guerra de Vietnam, de la protesta universitaria. Entonces eso era un ambiente muy, muy interesante. Y los movimientos poéticos, los vi, y el movimiento de Black Mountain, de los imaginistas. Había realmente una efervescencia que yo creo que en otra época hubiera sido difícil encontrar. La época de los hippies y de la marihuana. La época de los recitales de poesía y jazz. A mí me tocó ir a los Estados Unidos como estudiante en un momento muy productivo, digamos, en la vida intelectual o espiritual de Estados Unidos, porque era la época de la guerra de Vietnam, la época en que en las universidades estaba todo ese movimiento contra la guerra. Denise Levertov, por ejemplo, fue una mujer que participó muy activamente en esa lucha, y en la poesía de ella se queda, en una etapa de la poesía de ella está toda esa lucha política. Y era también el momento de la generación beat, pero al lado de la generación beat y al mismo tiempo como un poco al margen, porque no era una cosa tan ruidosa como la de los nadaístas aquí o la de los beat allá. Venía una corriente que había nacido con Ezra Pound, con William Carlos Williams, con Wallace Stevens, que era el imaginismo. Y esa fue la parte a la que yo le puse atención, a esa poesía. Uno lee poetas, y un poeta para uno es una experiencia extraordinaria. Uno lo lee y lo relee, llega hasta aprenderse los versos, no a propósito, sino de tanto leerlos. Silva, Machado, Vallejo, tantos otros. Yo creo que en cada época de la vida uno tiene sus poetas, e incluso hay poetas que lo acompañan a uno toda la vida. Y uno como que siente también la necesidad o por lo menos el deseo de también uno escribir algo.
escribía poesía desde el colegio de bachillerato, casi desde niño. Pero nunca había pensado en publicar. Incluso pues yo leía a mis poetas de la época y escribía poesía medida y rimada. Por supuesto, no tengo esas cosas y no las quiero ver. Pero yo era más un lector de poesía. A mí me emocionaba la poesía y tenía ya mis poetas de cabecera, digamos, los que uno mantiene debajo de la almohada. En 1973, José Manuel Arango conoció al poeta Elkin Restrepo. Gracias a esta amistad, se animó a publicar su primer libro, Este lugar de la noche. Ese mismo año, en compañía de otros poetas, fundaron la revista de poesía Acuarimántima, que permaneció una década. En ella presentaron sus primeros poemas Eli Ramírez y Víctor Gaviria, entre otros. En 1978 se editó su segundo libro, Signos. Y fue en 1988 cuando José Manuel Arango recibió el Premio Nacional de Poesía Universidad de Antioquia como reconocimiento a su obra. En 1995 apareció su libro Montañas y en 1997 la editorial Norma publicó su obra poética completa en un libro, Poemas Reunidos. Cuando Elkin publicó su primer libro, La sombra de otros lugares, ya éramos amigos. Él había publicado unos poemas en Eco que a mí me parecieron muy bellos y yo lo busqué y nos hicimos amigos. Yo había publicado un par de cuentos que había mandado a unos concursos. Ninguno de ellos obtuvo un primer premio, pero sí como alguna mención y tal vez un segundo lugar. Y aparecieron en la prensa. Y eso como que desde ahí partió la amistad con Elkin. Entonces cuando él publicó el primer libro, me invitó a que sacáramos de la imprenta los primeros ejemplares. Y para mí fue una experiencia maravillosa, como ese oler un libro acabadito de nacer, el olor a tinta fresca. Entonces me animé y busqué cosas que tenía yo por ahí escritas. Hice un folleto. El primer libro en realidad es un folletico. Incluso lo que yo tenía tal vez hubiera dado para un libro, pero lo publiqué de mi propio bolsillo. Y entonces tuve que escoger todavía más porque no había para costear un libro de muchas páginas. Bueno, Acuarimántima fue realmente una experiencia maravillosa. Uno en el momento no se da cuenta de que publicar una revista tiene cierta importancia. Nosotros realmente no teníamos muy claro lo que queríamos hacer, pero casi que instintivamente lo fuimos haciendo. Era la época del nadaísmo, que en cierta manera negaba la tradición colombiana en literatura. Y nosotros queríamos buscar raíces. La escogencia del título, del nombre de la revista, Acuarimántima, era eso. No tratar de partir de cero, hacer la referencia a Barba Jacob, hacer la referencia a los que venían antes, pero al mismo tiempo queríamos una cosa que tuviera raíces aquí, en Antioquia, en lo nuestro, en nuestros poetas, pero que al mismo tiempo fuera una revista que se abriera.
Signos es un conjunto de poemas que yo tenía inicialmente en este lugar de la noche, sino que como el folleto no pudo por asuntos económicos publicarse todo, entonces estaban intercalados esos poemas amorosos en el primer libro, pero entonces los recogí, saqué todo y después quedó ese segundo libro. Y resultó como de una temática toda completamente amorosa, que no era como el objetivo inicial. La mano que ha sopesado un pájaro o una moneda, la que empuñó el cuchillo, es la misma que ahora te toca y te crea. Y después del amor, su silencio a mi lado como una sombra blanca, mientras fumo en silencio, maravillado, herido, triste. Hablar uno de sus influencias es muy difícil, porque yo creo que todo poeta con el que uno se ha identificado en algún momento tiene que influir en lo que uno está haciendo. Que por otra parte uno trata como de no plagiar, no imitar, pero en un estrato más hondo yo creo que con uno están todos los poetas que lo han acompañado. Pero uno es el menos indicado para decir, al contrario, uno trata de encontrar, digamos, una voz propia y de no sufrir influencias, pero no de no sufrirlas, sino de no, como digo, como de no plagiar, de no imitar. Pero eso también es muy relativo. Yo recuerdo unos versos de Lope de Vega que dicen algo como esto, que cómo escribo leyendo, y lo que leo imitando, y lo que imito escribiendo, y lo que escribo borrando, y lo que borro yo no sé qué. Fernando González, creo yo, es el pensador más importante que hemos tenido entre nosotros en Colombia. Pero él trató de pensar esto que nos rodea, pensarnos a nosotros mismos. Y sobre todo, que usó como el lenguaje, el dialecto, me gusta decir a mí, el dialecto que hablamos para pensarnos a nosotros. Un pensador sin énfasis. Fernando González sostenía que la literatura colombiana era pura retórica. Y él pretendía nuevamente hablar, escribir como se habla. Sí, ha sido como un maestro y no sé, por lo menos pretendo hacer una poesía un poco en voz baja. Que lo logre o no lo logre, eso ya es otra cosa. El viejo se apoya en su bordón, se detiene. Una sombra de triste avidez, de alegre avidez, le nubla la cara. En tiempos solía sorprenderse siguiendo a una muchacha. Dios es una muchacha,
la muchacha de las muchachas. Yo sé que José Manuel es una presencia no solamente como poeta en su poesía, sino también como persona, ¿no es cierto? Como individuo, por su actitud recta, por su discreción, por su silencio, digámoslo así, ¿no es cierto? Cosas de las cuales participa también su poesía, que es también rica en su lenguaje, que comprende magníficamente los elementos mismos de la existencia, ¿no? En su orden sagrado y en su orden cotidiano, ¿no es cierto? En fin, de alguna manera José Manuel para la poesía colombiana en solo constituye como un episodio magnífico de ella, ¿cierto? Por sus poemas y fundamentalmente, creo yo, también por su actitud, ¿no? Él es un maestro. José Manuel podía confundirse con un profesor más de la universidad, o a veces ni siquiera con un profesor. Podía ser un empleado bancario. Cuando lo conocí ya en su casa, cuidando el jardín, podando la hierba, cuidando los árboles, regando matas, pensaba yo que así escribía él, y así enfrentaba la poesía, así enfrentaba la vida, con la humildad de un jardinero. En cambio yo veía siempre como en la otra gente una tendencia como a ser muy trascendental, a hacer de la poesía, del oficio de la poesía como un misterio. En cambio José Manuel no, era una persona más común y corriente, podía pasar desapercibido en cualquier ambiente porque entre otras cosas no le gustaba mucho hablar, algunos lo llamaban el mudo. Medita. Frente a la gravedad de la montaña, qué liviano resulta el gesto del niño si, guiñando un ojo, la mide con el gembe. Las montañas han estado siempre ahí. Son como el paisaje en el que uno nació, se ha criado, hasta tal punto que ya ni las ve. Pero leyendo a Epifanio Mejía, cuando habla de las montañas de mi tierra, alguna vez se me vino la idea que qué bueno escribir unos poemas sobre las montañas. Es lo más nuestro, lo más de acá. Pero por otra parte, yo siempre he creído que la poesía se debe basar en lo que uno ha vivido, en las experiencias. La poesía, decía Machado, es emoción. La poesía no es ni discurso, ni rima, ni metro, es sobre todo emoción, y uno no puede lograr la intensidad emotiva de un poema si no ha vivido eso de lo que está hablando. Entonces siempre he creído que no solo para la poesía, para cualquier arte debe haber raíces, uno debe ser de alguna parte, sentirse de alguna parte. Montañas 1. Nada en ellas es blanco. No son estas, por cierto, las formas de una tierra llana y amable. Aquí hay breñas y riscos, no redondas colinas. Su apariencia hace saber la roca de la entraña, osaturas, declives montos. Ya los mismos nombres con que hablamos de ellas dicen lo que son: una sierra, el boquerón, el cerro, la cuchilla.
Dame Dios, mi diosecito pequeño, rústico. Tú, a quien creo acariciar cuando le paso por el lomo la mano a mi perro, dame esta dura apariencia de montañas ante los ojos siempre.